Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aunque ya hemos hablado de ese momento tan entrañable. Digo entrañable porque Jesús está despidiéndose de los apóstoles en la última cena y les ha lavado los pies, les ha dado el mandamiento nuevo. Y dice San Lucas, como sabéis, San Juan no habla de la última cena, no habla de la Eucaristía. Es uno de los evangelistas que no habla. Mateo, Marcos y Lucas, sí. El texto más antiguo, es decir, el más cercano a Jesús, no es ninguno de los evangelios que he citado, sino que es una carta del apóstol San Pablo, que transmite una tradición que él a su vez ha recibido. Pero San Juan no, por eso leemos el Evangelio de San Lucas. Cuando llegó la hora se puso a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y el Señor, tomando pan, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. El otro día, bromeando con una pareja que, bueno, el novio es hermano de uno de vosotros, pues bromeando, pues se van a casar dentro de, bueno, el próximo sábado, es decir, el día 5. Pues recordaba yo un hecho de una novela de Alejandro Manzoni, un novelista italiano muy conocido, y su novela I Promessi Sposi, los novios. Entonces en I Promessi Sposi, pues sale una boda, entonces se podía hacer, sin ponerlo en conocimiento del sacerdote. Había personas que se querían casar y entonces aprovechaban que el sacerdote, de hecho pasa a ser una novela, es decir, el sacerdote se vuelve, un altar como este, se vuelve para dar la bendición final y ve que al fondo en la iglesia están el novio y la novia de rodillas, cogiéndose las manos, y en ese momento está bendiciéndoles y ellos están manifestando el contrato, con lo cual pues quedan casados. El pobre cura está asustado porque el mafioso del pueblo no quiere que se casen porque quiere a la chica, ¿no? Entonces ellos ya han amenazado al cura que como les case se va a enterar. Con lo cual, pues... Bueno, pues en I Promessi Sposi sale eso, que se arrodillan y se casan. Alejandro Manzoni, el autor de I Promessi Sposi, dijo una vez, ya no es novela, es la realidad del novelista: el hombre crece cuando se arrodilla. Era muy devoto de la Santa Misa, la oía cada día,
aún a su edad avanzada. Alguna vez, con todo, los de su casa trataban de impedirle que fuese a la iglesia con la excusa del mal tiempo, de la edad, lo que sea. Una mañana lluviosa, recordando Manzoni que había ya pasado el tiempo de la misa sin que le hubieran avisado, llamó a su mujer y a los demás de la familia y les dijo: ¿por qué no me habéis dejado ir a misa? Esta mañana el tiempo no estaba bueno y además tenéis que reposar. Amigos míos, le contestó, si me hubiera tocado en la lotería una millonada y venciese esta mañana el tiempo de cobrarla, me habríais despertado aún a medianoche, sin reparar en el mal tiempo, pues sabed que la misa vale mucho más. Volvamos a la última cena. La novedad que allí se verificó estaba en la nueva profundidad de la antigua oración de la bendición de Israel, que ahora se hacía palabra y se transformaba en el poder de participar en la hora de Cristo. Ya no era simplemente la antigua alianza, ahora era una nueva alianza que el hombre establecía con Dios a través del hombre Cristo, que también es Dios. Y esta oración, llamada por la Iglesia oración eucarística, porque hemos leído antes, tomando pan, lo bendijo, lo partió, es la oración de acción de gracias. Y dando gracias, porque es una oración de acción de gracias, es la oración que hacía propiamente los judíos en la última cena, en la cena pascual. Por eso la palabra Eucaristía del griego, hacer presente la Eucaristía, haced esto en memoria mía. Es palabra de poder que transforma los dones de la tierra, el pan y el vino, en la donación del mismo Dios. Por esto llamamos a este acontecimiento Eucaristía, que es la traducción de la palabra, ya te lo he dicho antes, la palabra acción de gracias. Pero no es simplemente acción de gracias, es mucho más. Es agradecimiento, la palabra hebrea es berasha, es agradecimiento, alabanza, bendición y asimismo transformación a partir del Señor. La Eucaristía es participar de ese momento en el que Cristo renueva la entrega por nosotros. Y por eso, como decía Alejandro Manzoni, ese momento tan importante, porque es el centro de nuestra vida. En la mañana de Pascua, primero las mujeres y luego los discípulos tuvieron la gracia de ver al Señor. Y entonces supieron que el primer día de la semana era el domingo, el día de Cristo, del Señor. San José María nos ha enseñado a asumir con fuerza, con plenitud, la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. De manera que el Señor entre verdaderamente en nuestra vida y nosotros en la suya. Que le miremos y le contemplemos con los ojos de la fe, como una persona realmente presente que nos ve, que nos oye, que nos espera, que nos habla, que se acerca, que nos busca, que se inmola por nosotros en la Santa Misa y que se queda bajo la presencia sacramental en la Eucaristía. El otro día me acordaba, sabéis que esta semana pasada, ha salido en la prensa, en todos lados, la Iglesia, en algunos sitios decían así, la Iglesia de España devuelve 900 lugares que no eran suyos. Titulares de algunos periódicos, titulares súper tendenciosos, porque no es la realidad. La realidad es que el Congreso
y el gobierno le entrega a la Iglesia una enumeración de 30.000 iglesias, lugares de culto, centros parroquiales, terrenos y tal, que dicen que son de la Iglesia. Aquí tienen ustedes el listado de lo que es de ustedes, que están matriculados. Y la Iglesia lo revisa, taca, 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 y dice, oiga, estos 900 no nos constan que sean nuestros, con lo cual hagan ustedes lo que quieran, pero nuestros no son. Eso es lo que pasó el otro día. De hecho, en una entrevista que le hacían al obispo secretario de la Conferencia Episcopal, decía, bueno, aparte de que había 2 terrenos con el mismo nombre, porque eran el mismo y costaban 2 veces, y nosotros nada más que queríamos 1, no 2, había iglesias que habían sido inundadas por un pantano, como el pueblo entero, y ya eso no era iglesia, ya no había nada, ¿no? Por lo tanto, no es nuestro, está debajo del pantano. Ya no queremos saber nada con ese lugar de culto, que ya no está ahí debajo, ¿no? Igual que las casas del pueblo que están debajo. Y me acordaba de que en cierta ocasión a San José María, cuando estuvo en Perú, le enseñaron una fotografía de un huaico, que es, pues, se produce por la lluvia, estas cosas, un desplazamiento grande de tierra, y tan es así que cubrió un pueblo entero. Entonces le enseñaban la fotografía del pueblo antes y después la fotografía del pueblo después, en la que aparecía solamente la puntita de la torre de la iglesia. Y contaban que después a José María esa noche se pasó, pues, en duermevela o agradeciéndole al Señor que se hubiera quedado pensando que se había quedado debajo de esa tierra que aplastó o que acabó con el pueblo, ¿no? Y él estaba allí. Señor, te habías quedado allí en la Eucaristía, en el sagrario. Me imagino que en el pueblo que inundó el pantano, no sé si sería este que está en el Camino de Santiago, Puerto Marín, porque ahí la iglesia se fue trasladada piedra a piedra a lo alto del monte donde está ahora mismo la población. Pero el sacerdote podía haber trasladado, si le dio tiempo, al Santísimo, ¿no? Señor, tú te entregas por nosotros de ese modo. Y decía San José María, ante la entrega de Jesucristo en la Eucaristía, se quedó para ti, se humilló hasta esos extremos por amor a ti. Está parafraseando la carta de San Pablo a los Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. Al contemplar tanto amor, el corazón de la persona que cree, llena de admiración, desea correspondiendo dándose al Señor. Él decía, yo me pasmo ante este misterio de amor. Pues que también nosotros cultivemos ese sentimiento, esa disposición de la inteligencia y de la voluntad para no acostumbrarnos, para mantener siempre ese ánimo del niño que se maravilla ante los regalos que su padre le prepara. Y que además le prepara los Reyes Magos siempre sobreabundantes, ¿eh? Vamos, yo pregunto a los niños, ¿qué tal los Reyes Magos? Muy bien, demasiado bien. Me dicen todos, todos, con lo cual, y yo siempre digo, y además no te lo merecías. Bueno, pequeños y mayores, no me lo dicen. Pues sí, ante los regalos que nos hace nuestro Padre Dios, nos ha regalado a su propio Hijo. Gracias, Jesús, decía San José María, por haberte rebajado tanto, hasta saciar todas las necesidades de nuestro pobre corazón. Por eso le agradecemos al Señor, a nuestro Padre Dios, que ha querido alimentar a sus hijos con el cuerpo y la sangre de su Hijo, perseverando en esa alabanza porque siempre resultará corta. Hay un himno que se llama el Lauda Sion Salvatorem,
lauda ducem e pastorem in innis e canticis, quantum potes tantum aude. Quia maior omni laude nec laudare suffici. Quantum potes. ¿Cuánto puedes? Y el Señor se pasa. Se pasa. Se pasa porque puede mucho. Hay gente que les sorprende cuando le habla de la Eucaristía, dice, pero ¿cómo puede a Dios hacer eso? No lo entiendo. Es que Él puede hacerlo y lo hace. Se ha quedado en la Eucaristía para remediar nuestras flaquezas, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras angustias, para curar nuestra soledad, nuestros desánimos, nuestras perplejidades, para acompañarnos en el camino, para sostenernos, sobre todo para enseñarnos a amar, para atraernos a su amor. Si te entran dudas en la Eucaristía, piensa lo mucho que quieres tú, pues a tus hijos. Y entonces dirá, pues si Dios puede todo eso y puede más, lo habrá hecho. Dios puede hacerlo, Cristo sí puede hacerlo. Él, que nos ama con un amor infinitamente superior al que puedan albergar todos los corazones de la tierra, decía San José María, se ha quedado para que podamos unirnos siempre a su humanidad santísima. Y para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para que seamos fieles. En una meditación me parece que hablé del Catecismo de la Iglesia Católica y de la parte que está destinada a la oración. Y hablé de Jean Corbon. Jean Corbon era un profesor de liturgia en el Líbano, que de origen francés, pero después ya afincado y nacionalizado libanés, que escribió esa cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica dedicada a la oración. En una época bastante complicada, a finales de los años 80, en la que eran frecuentes los bombardeos sobre Beirut. De hecho, tenía que salir en barco a las afueras del puerto de Beirut para entregar en un carguero fuera el correo que llevaban a Roma para entregárselo a los que estaban redactando el Catecismo de la Iglesia Católica, que tipo le costó esfuerzo hacer llegar, ¿no? Y a veces cuando sonaban las alarmas debía ir al sótano junto con otras personas y seguir ahí trabajando. Pues este hombre terminó redactando también la parte de la liturgia del Catecismo de la Iglesia Católica, porque les gustó tanto a los que estaban redactando pues la parte de la oración que le pidieron también que redactara eso, y como sabía que era liturgista, pues lo hizo. Y este hombre ahí manifiesta, bueno, después ya hay una serie de redactores que pueden retocar, conseguir, después ya eso se mandó a todos los obispos del mundo que fueron mandando sus correcciones o sus recomendaciones, y después ya salió al final el catecismo, ¿no? Pero el título que lleva el Catecismo de la Iglesia Católica, la parte dedicada a los sacramentos, es así: la participación en el misterio de Cristo. En el misterio de Cristo, ese misterio de amor que se queda con nosotros en esas huellas, como le gustaba decir a San José María, que son los sacramentos. Lo recoge San Lucas cuando Jesús llega a casa de su amigo Lázaro. Y María está a sus pies, la hermana de Lázaro, y Marta está trabajando. Y Marta se cansa. Y le dice: dile a mi hermana que me ayude, que está ahí tan pancha, sentada ahí a tus pies, y me está dejando sola con todo el trabajo. Claro, el trabajo tendría que ser bastante, pero claro, era Jesús, más los 12 apóstoles y algún más colado, no sé, pues sería un montón de gente, ¿no? Ya sabéis que las mujeres, ¿no?, los invitados de la casa, pues
la pobre tendría bastante agobio. Y el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte que no le será arrebatada. Esto no significa que Marta tuviera que también sentarse a los pies de Jesús y dejar de trabajar, ¿eh? No. Significa que el activismo sin la oración no sirve de mucho y puede convertirse en un obstáculo para uno mismo y para los otros. Significa una llamada a la prioridad de la oración como raíz y alimento e impulso y alma de la vida de trabajo, de la vida familiar, de la vida de una persona normal y corriente. Por eso nosotros hemos de saber acudir al encuentro con el Señor en la Eucaristía porque lo necesitamos. Y además, como dice el Papa en la encíclica Deus Caritas Est, nos implicamos en la dinámica de su entrega. Es decir, nos metemos. Yo recuerdo, siempre lo cuento, una vez que llegué a un colegio en Vigo, donde estaba, y llegué al oratorio del colegio y estaba otro sacerdote con los niños de, pues yo sé, sería de sexto, de primaria, y tenía con ellos una discusión. Y la discusión era que los niños le iban diciendo la profesión de su padre. Claro, los niños ya llega un momento en que se inventa la profesión. Pues se trata de ponerle al cura más difícil cada vez, ¿no? La cuestión, porque el cura lo que hacía era reconducir la profesión del padre a la fabricación del pan y el vino, para explicarles lo que se dice en la misa: este pan y este vino, fruto del trabajo del hombre, que se convertirá en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por eso, cuando el sacerdote dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. Por eso la dinámica, entrar en la dinámica del sacrificio de Cristo, porque entramos, porque somos también parte de ese sacrificio. Y además porque, pues, os acordáis que antes, bueno, y el nombre que viene es, la misa viene de la despedida final, el ite missa est, podéis ir en paz. Misa es del verbo mito, en latín, mito, missum. Ahí viene podéis ir en paz. Ite misa, podéis ir. Pues de ahí viene el nombre de misa. Bueno, pues vamos al mundo lo que hemos empapado en la misa, es decir, a entregarnos ahí con el Señor y a llevar al Señor con nosotros. Por eso San José María decía que la misa podía durar 24 horas, porque era el día. Y por eso la misa es el centro y el culmen de la vida cristiana. Y es escuela primera de la oración. Escuela primera de la oración. Y donde aprendemos a darle gracias al Señor, donde aprendemos a pedirle cosas, a pedirle perdón, a adorarle, a adorarle. Todos los cristianos, no solo unos pocos elegidos, estamos llamados a esa oración auténtica, uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo. Unión con Cristo, que es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo solo para mí. Puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. Y a cada misa asiste toda la Iglesia. Toda la Iglesia. Esta anécdota no se la han encontrado, pero bueno, no sé dónde la he sacado, pero te la leo. Vamos a ver un segundo que estoy intentando leerla antes. Raúl se conmueve cuando encuentra en el archivo una fotografía familiar de hace 7 años.
Mira a su mujer y a sus 4 hijos todavía pequeños y se desencadenan los recuerdos. Concentra su memoria en una entrevista crucial a la que tanto le debe esta foto. Corría el año 1992. Eran las 7 de la tarde y él y su mujer acababan de estar una hora con un directivo del recién creado Colegio Pinares, que habían iniciado algunos matrimonios de Concepción, por tanto es en América. Marisol y yo salimos emocionados con el panorama que se nos había mostrado para la educación de Ignacio, nuestro hijo mayor. Yo era un agnóstico lejano de la Iglesia y de la fe, y aunque mi mujer llevaba alguna vida de piedad, no iba a misa. Sus palabras se habían apuntado a un panorama de formación humana, se refiere al director del colegio, muy elevado y noble, lo que nos impresionaba y atraía. ¿Cuánto le debemos a esa entrevista? Solo Dios lo sabe. Raúl y Marisol aprendieron a tratar a Dios con sencillez y constancia. De la mano de la Virgen recurrimos a Él para resolver las dificultades propias de cualquier familia. Encomendamos a cada hijo nuestra propia relación, nuestros trabajos, todo. Esto produce efectos bien concretos. Compartir con Dios las preocupaciones y los desafíos familiares es tenerlo de consejero, y se encuentran así soluciones y caminos que no hallaríamos solos. Tantas veces hemos mantenido o recuperado la calma después de confesarnos, de ir a misa o hacer oración. Y no me refiero solamente a problemas grandes, pues terminaron acercándose a Dios. Terminaron acercándose a Dios. Terminaron cambiando su vida y enfocando su vida con Dios. Vamos nosotros también a entender la importancia también de la misa familiar, de la misa familiar. No os preocupéis por los niños en las misas. Los niños en la misa, y esto lo digo conscientes, los niños en la misa no molestan. Molestan los viejos. Pero es broma. Sí, digo, molestan los viejos y se molestan por los niños. Porque los viejos van a estar pronto, se mueren y ya está, pero los niños son muchos más años, con lo cual los niños no molestan. Es como, pues está muy bien, ahora se hizo un homenaje, pues se murió Paco Gento, homenaje, ya Paco Gento no jugaba en el Real Madrid. Ahora lo que interesa son los fichajes de los chavales de 14 años, que son las canteras, y lo que van a estar, pues eso, 20 años en el Real Madrid o más. Bueno, pues eso, la cantera es lo importante. Perdón, es broma. Ya los viejos están en misa, pero los niños no molestan en misa. Así que hay que ayudarles. Con cariño, con esfuerzo, pero que están allí. Y además la Iglesia, que es madre, al tenerlos en la Iglesia, en la misa, se encarga de ayudarles, de enviarles gracia, aunque ellos no sean conscientes. Por eso no os preocupéis. Como dice una madre, aconsejo a los padres dejar la ropa preparada desde la noche anterior, organizar las bolsas de pañales de antemano y desayunar a tiempo, para no llegar ajetreados y enojados a misa. Puede practicar la genuflexión, hacer la señal de la cruz, cantar algunas de las canciones de misa más comunes y sencillas en la casa. Bueno, da ideas de cómo ir preparando la misa para que salga un poco mejor. Terminamos acudiendo a la Santísima Virgen porque ya el Ángelus nos ha avisado de que es la hora del Ángelus. Pues así como en el Ángelus le recordamos a la Virgen el momento en que ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, pues en la misa, decía San José María, la Virgen fue concebida inmaculada para traer una vez a Dios a la tierra. El sacerdote le trae cada día en la Santa Misa. Así que pedirle a la Virgen que nos ayude a aprovechar, a acudir a la Santa Misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.